efectiva y eficaz. Mientras que nosotros no la utilicemos de esta forma, no la vamos a poder expandir. Porque igual que un producto, ¿verdad? Imagínate que tú vienes y vendes un limpiador. Mira, hermano, venga a limpiar esto. Bueno, a ver si funciona. Mira, a mí me lo han vendido así. ¿Qué dices tú de eso? Si el vendedor no conoce su producto, no lo ha probado, no lo ha estudiado, no lo ha evaluado y no lo ha ejercitado, puede ser el excelente producto mágico del mundo, pero él lo hace inútil. ¿Por qué? Porque no quiso conocerlo. Así pasa con el Evangelio. Es formidable, pero ¿hasta dónde queremos conocerlo? Pero me vas a decir, pero yo no me pierdo ningún punto de capacitación. Si no es solo oír, hay que probarlo. Es tu experiencia, tú con el producto, en el área donde tú te desarrollas. Si viene un alemán o un gringo y me enseña el producto donde hay solo alta tecnología, eso no me va a funcionar en un patio donde haya puro cemento, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Amén? Disculpen que di esta gran vuelta, pero es necesario ubicarnos. Entonces vamos a abrir la escritura, por favor. Necesito que me ayuden. Éxodo 19:6. Amén. ¿Alguien podría dar? Amén. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ok. Cuando Dios reúne a Moisés en el desierto, ha venido un proceso basado en un fundamento. De lo que a nosotros nos compete, escoge a un hombre llamado Abraham, empieza a trabajar con él, le cambia sus características básicas, por lo tanto le cambia de nombre y se llama ahora Abraham, ¿sí? Lo lleva por un proceso de obediencia para que lleguen a un conocimiento. Porque en este camino la hipocresía no funciona. Porque la base del Evangelio tiene una plataforma que se llama verdad. ¿O no es nuestro Señor la verdad pura? Entonces yo no puedo decirte a ti, hermano, disculpe, después de que se echó un buen clavo o algo que sucede, cree en el Señor Jesucristo, cree, amén, creo, está salvo y su nombre está en el libro de la vida. ¿Será cierto? Lo estás forzando a decir que cree, pero nadie puede creer en alguien que no conoce. Mi hermano, ¿cree usted en mí? Sí, sea fiador de un préstamo. ¿Qué vas a decir? No puedo. ¿Ya? Tengo que conocer a la persona. Entonces el primer paso de un creyente es el conocimiento, la relación que existe entre él. Después de un tiempo dice, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entendió el proceso de la fe. Después tiene un hijo llamado Isaac, ¿correcto? En tercera generación, imagínense el fundamento. Pasa del abuelo al hijo, del hijo al nieto. Hay a los bisnietos, Jacob, los 12, y hasta formar de un elemento, quiere formar una nación, ¿correcto? Entonces les hace al pueblo de Israel
en el desierto una propuesta. Si ellos aceptan la propuesta, el Señor tiene un objetivo con ellos. ¿Me podrían volver a repetir el versículo? Vosotros me daréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. Okay. Como los hijos de Israel no quisieron hablar con él, mandaron un delegado llamado Moisés. Entonces, mira Moisés, hazles una propuesta, no es una imposición, hazles una propuesta. Si aceptan mi estructura de ley, yo necesito, mi propósito final es que ellos sean un pueblo mío. Entonces el punto no era engrandecer a Moisés, a Abraham. ¿Cuál era el punto de trabajar con Abraham? Hacer un fundamento tan sólido, digamos aquí como Abraham, como un árbol genealógico, para hacer un pueblo, una nación de él. Ese era el objetivo. ¿Ya? Al hacer un pueblo de él, ese pueblo tenía que cumplir una función. ¿Me explico? ¿Ya? Pero ese pueblo, antes de ser nombrado, sí aceptan, ahora son mi pueblo, no. Tenía que ser probado, educado, consolidado y confirmado y evaluado. No dio la talla. Entonces nació un pueblo que no tenía las características que él requería. Bueno. Más adelante, él establece que independiente a la base y como estuviera, él va a enviar a alguien, ¿sí? Para hacer una nueva estructura. ¿Cierto o no? Entonces, ese alguien tenía un nombre. Iba a ser el Mesías, el Cristo, si así quieren llamarlo tú, o su ungido. Este iba a cumplir una función. ¿Cuál era la función de él? Hay que ser muy objetivos, ¿o no? El Señor levanta a un hombre, pretende hacer una nación, les ofrece una constitución, ¿ya? No se dio la talla, entonces ofrece una renovación de ese nuevo ofrecimiento a través de una promesa, enviar un ente que tenga la capacidad de tener ese fundamento muy arraigado, que va a ser conocido como el Mesías, o en latín el Cristo, o como en otros el ungido. ¿Cuál iba a ser la función? ¿Cuál era la función? Bueno, señores, aquí viene ya nuestra prueba, ¿verdad? Saber dónde estamos parados. ¿Cómo? Edificar la iglesia. Edificar la iglesia. ¿Cuál es va a edificar la iglesia? Él dijo, el Hijo del Hombre había venido para salvar lo que se había perdido. Interesante. Su función era salvadora. Una función: salvar
lo que se había perdido, lo perdido. Muy bien, mis queridos pastores, ¿qué fue lo que se perdió? ¿Ah? El ser humano. La imagen de Dios. La imagen. ¿Qué es la imagen de Dios en un hombre? La presencia. ¿Qué es la presencia de Dios en un hombre? Disculpen que sea así, porque fíjense que tenemos respuestas así. ¿Ah? Mire, ¿qué tal Dios? Es que Dios es grande. Sí, pero ¿qué? Maravilloso. Tenga fe. No, tenemos que llegar al punto para saber cuál es tu fundamento para defender ese punto. Si es lógico para ti o no, o solo fue metido como un flechazo. Se los hago ver. Mi bisabuelo, viejito más fregado, hombre, a la gran chucha. Tuvo 7 mujeres, hombre, la gran, pues mire, por eso tal, ¿no? Viejo. Ya los bisnietos saben que el santo que decía que tenía 7 mujeres, no, hombre, eran como 3. Si ustedes se dan cuenta, detrás de un gran hombre siempre hay un rey y un mendigo. ¿Lo manejan las familias o no? Entonces resulta que aquel que fue descaradote ahora es santo. Y es necesario vender una imagen modificada para que los nietos tengan una base para avance, pero no están sujetos a la verdad. ¿Me explico? No sé si me puedo explicar esto. Entonces ese es nuestro punto, ¿va? Mamá, ¿qué? ¿Qué dice? Estamos en la iglesia. Porque Dios se lleva a los niños regañones al infierno. Y en el infierno, ahí están las llamas y Satanás y la fundamentos que son increíbles, pero de grande efecto. Viene la abuelita, mi hijo no pase la escalera porque si no le va a ir la mala suerte. Eres grande, eres cristiano y estás ahí. Pasas porque hay conceptos que se volvieron costumbres tan arraigadas porque no se razonan. Y nunca te has llevado el tiempo para ver de dónde vino, para ver si es real o no, para que ya no le tengas miedo y seas libre de ese permiso. Ese es el punto. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que se había perdido? Lo que se había perdido era lo que Adán le entregó al poder de Satanás. ¿Qué es lo que le había entregado al poder de Satanás? El dominio o el reino que dominara el mundo. No, es un punto de tesis. Eso es lo bonito. Estamos platicando. Hermano William, ¿qué se había perdido? El gobierno. Exacto. Se perdió algo en el gobierno. ¿Ya? Un gobierno. Y ahí quiero llegar. Entonces, existía la promesa que iba a venir un Salvador que iba a reconciliar, porque hubo un punto legal que fue roto, porque dice que estábamos destituidos de la presencia. Pregunta, ¿quién o cómo tienes que tú estar para que te puedan destituir? ¿Te pueden destituir de tu casa? No, hay manos. Te pueden hacer la guerra fría, dejarte en un cuarto o ahí cerca de los perros, es otra cosa. Pero destituirte no pueden, porque es un punto inherente. Tengo que estar en una estructura. Tengo que estar en un gobierno público o privado. Si estoy en el Ministerio de Educación, ¿tienes un jefe? ¿Y arriba de tu jefe habrá otro jefe? ¿Y arriba de él habrá otro jefe? Solo estos tienen la capacidad de destituirte porque cometiste una infracción que no va de acorde a la ley orgánica de funcionamiento de esa estructura, ¿o no? Quiere decir que el Edén era un gobierno de Dios, donde había una ley: el que comiere de este fruto
morirá. Viene la señora y decide meterle otro granito de arena y dice, el que coma y el que toque. Eso ya modificaste la ley. De todos modos la violentaste y fuiste destituido. ¡Ay, qué malo es Dios! Aquí no se trataba de una cosa personal, era estructural. Esto no era nada sentimental. ¿Me explico? Tu gran amigo lo contratan en tu empresa y tú eres el jefe de él, pero él decide que no quiere entrar a las 7, 9 y 9 y media, si quieren. Además, aquel es mi cuate. Y desde que éramos chiquitos, ¿verdad vos? Nuestra mamá nos dejaba, ¿verdad vos? Cuando jugábamos y descanso, ¿verdad vos? Queriéndolo sobornar ante su influencia. ¿Le tienes amistad? ¿Le tienes cariño? ¿Sí o no? Y si va una semana todos los días a las 9 y media, ¿qué tienes que hacer con él? Malo, ingrato, no tienes amor cristiano, no tiene nada que ver con eso. Esto no es personal, es institucional. Gloria a Dios. ¿Me explico? Tiene que ver con un parámetro de ley, de funcionamiento de ese reino. Ubiquémonos. No es que Dios sea malo, no es que Satanás, es una situación de entender la estructura sobre la que estamos parados, o funcionando, o pretendiendo funcionar. ¿Me explico? Esto no es personal. Para reinsertar a este tu amigo, tuvo que haber aprendido una lección. Tengo que ir yo con el jefe, y el jefe va a decir, fíjese que hay un argumento de ley dentro de la misma ley orgánica, que puede venir un hombre que ha sido destituido después de 5 años de haber pasado esto, previo a un examen. Puedes tú venir a los 3 años, metete vos aquí, no hay clavo. Entonces seguís peleando con él, ¿no? El punto es de ley. Hasta que por la ley misma se dan los 5 años y él tiene que estar preparado para el examen. Vos, pasame el examen, imposible. La evaluación no hace otra. ¿Me entiendes? Aquí no es personal, por eso Dios no puede ser sentimental, aunque te ame en lo profundo. Es estructural. Por ente insobornable. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? ¿Ah? Es que ese es el punto. ¿Ah? Fíjate que llegaron los 5 años, estoy arrepentido, fíjate que vine y gané, pasa adelante. Estás insertado de nuevo dentro de la estructura de trabajo. Amén. Así es el Evangelio. Entonces, este pueblo se pretendía que diera esa talla, no lo dio. Cuando pasó por la prueba, ¿verdad? Y cuando tenía que pasar a la tierra prometida, se necesitaba un argumento de ley. La fe. Plancharon. Entonces, no aprobaron el examen. ¡Ay! Se desató la ira de Dios para destruir. No, era una instrucción de ley. ¿Entiende? ¿No se dio? Vamos de vuelta. Porque esta generación ya perdió chance. Tiene que ser la otra. ¿Me explico? Pero había que volver a aprender y a ejercitarse todos esos años. Murieron muchos, una generación, otra generación. ¿Ah? De repente hay alguien que logra tener y capta y llega al nivel de fe que se necesita. Un rey que es levantado conforme al corazón del Señor, David. Y con él hacen el pacto para la entronización de este Mesías. Otro problema. Quiere decir que el Mesías no iba a venir y se iba a materializar. Hay un proceso natural. No, queremos nosotros milagros. Es un proceso. Tenía que entrar por el vientre de una mujer.
¿Qué le costaba al todo creador hacerlo? Ya estuvo. Porque él tenía que tener un proceso de educación, porque venía en una estructura que más adelante vamos a ver. ¿Me explico? Para ver que este hombre era el correcto, se fueron a la parte profética que hablaba de la entronización del Mesías en dos fases. Ahí es donde ustedes cumplen la función. Dice Pedro: y aquellos profetas que inquirieron y estudiaron la palabra, determinaron que los profetas estaban hablando de la materialización, si quieren así, la encarnación del Espíritu del Mesías. La pregunta era: ¿quién y cuándo? Esa gente era objetiva. No era de, mira, yo siento que el Señor viene. No. No nos apartamos del principio profético principal. ¿Cuál era? Ellos tenían una función: declararle al pueblo, no importa las circunstancias en que estuvieran, o estuvieran a punto de desaparecer, o estuvieran en su gloria, que eso era temporal, pero que el Padre había declarado que iba a haber un Mesías para salvación de este pueblo. Ese era el mensaje profético. Punto. Que el Señor puede usar otras cosas, muy bien, pero no se podían apartar del punto. Al final, ¿se apartaron del punto, sí o no? El objetivo primordial de la parte profética se desapareció. Cuando aparece Él, no hay quien lo reconozca, porque no hubo gente educada para reconocerlo. Y mi pueblo, ¿cuál pueblo? Ahora lo tienen los otros. Pero ya el tiempo estaba establecido. Bueno, aquí viene mi poder, voy a adquirir un nuevo pueblo. ¿Ya? Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo 9, creo que es. 2:9. Pero vosotros sois un linaje escogido, un real sacerdocio. Muy bien. Fíjense, hermanos, Pedro dice algo impresionante: vosotros sois un linaje escogido. Hay una línea que alguien escogió, y no es una línea cualquiera, viene de una línea de gobierno, no de presumido, de gobierno, de la realeza. Aleluya. Es un real sacerdocio. ¿Qué más dice? Eres un pueblo escogido. Volvemos acá. Un pueblo, en este caso, es emergente, es adquirido. ¿Qué más dice? Leámoslo, por favor. 2:1:9. Adquirido por Dios. Adquirido por Dios. Vuelve a repetirlo. Amén. Adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel. Son una nación santa, dice. Una nación santa. ¿Qué más? Para anunciar ¿qué cosa? Virtudes. ¿Qué más? ¿Cómo?
Ok, Señor. Aquí voy a poner. Segunda de Pedro nos pone claro el objetivo. El Mesías iba a traer consigo un linaje de afuera, que iba a ser introducido a la tierra, pero pertenecía a la realeza. Era tan específico que su función es sacerdotal. ¿Cuál es la función de un sacerdote? ¿Cómo? Ser un intercesor entre Dios y los hombres. ¿Algún otro concepto? Tiene la capacidad de tener acceso a esta entidad. Lugar santo, ¿qué más? ¿A qué entra? ¿Qué trae del lugar santo? Vale. Este es un real sacerdocio, ¿ya? La realeza viene de reyes. Yo necesito un pueblo de reyes y sacerdotes, ¿ya? Esa es la idea. Necesito un pueblo, un grupo de reyes y sacerdotes. Muy bien. Necesito una nación. Ese es el. Aquí voy a ir a aterrizar. ¿Qué es una nación, hermano? ¿Ah? Un pueblo, ¿va? ¿Será una muchedumbre? Un pueblo, una nación que es. La nación consiste en territorio, gobierno. Es una estructura legal. Si no es una muchedumbre, una tribu, porque hasta una aldea tiene organización o no. Cocodes, Codedes, hay una organización legal o no, que la constituye ¿qué? Un pueblo. Interesante. Entonces, una nación y un pueblo necesita tres cosas. Dice el Señor, yo necesito un pueblo santo. Ya tiene una característica, ¿ya? Una nación adquirida. La voy a sacar, la voy a trabajar. Pero esto, para que sea una nación, necesita tres características. Un territorio donde operar. Un pueblo que haga el trabajo. Un pueblo para que sea operativo. Y necesito una constitución o ley. Muy bien. Como el Mesías trajo y cumplió con la ley, se abre la dispensación, que le da la oportunidad a los descendientes de Adán de regresar otra vez al reino de los cielos, porque de ahí fue destituido. Pero este ente necesita otra entidad que los instruya, que los ubique, para que puedan regresar por el camino correcto al reino de los cielos. Pero si este pueblo lo voy a adquirir, la pregunta sería, ¿de dónde? ¿De dónde está sacando? Estoy hablando del Nuevo Testamento. ¿De dónde está Dios sacando a ese pueblo? ¿Lo saca de Marte? ¿Lo saca de los alienígenas? ¿De una dimensión desconocida? ¿De dónde lo saca? Dentro de la organización y sistema de los hombres. Fíjense ustedes. ¿Me explico? Estos hombres que están metidos en esta organización traen costumbres y están regidos bajo otras leyes. Ese es el
punto. ¿Te das cuenta? Sacar a alguien de ahí es arrebatarlo del sistema para entrar a otro sistema. Pero como aquí no es por fuerza, necesita un instrumento legal para hacerlo, porque si no estaría robándose a estas personas. ¿Pagó el precio?